Hola, hola, bienvenidos. Imagina la siguiente máquina. Vamos a ingresar en ella algunos datos y miremos qué se obtiene. Por ejemplo, si pasamos por la máquina el dato Colombia, nos arroja Bogotá. Ahora, si le pasamos Francia, obtendremos París. Y si le pasamos Egipto, tendremos El Cairo. Creo que se comprende el funcionamiento de dicha máquina y mejor aún, podremos generalizarlo diciendo que si la entrada es un país, la salida será su respectiva capital. Fíjense que cada elemento que colocamos en la entrada tendrá un único elemento de salida. No ocurrirá en ningún caso que coloquemos, por ejemplo, Uruguay y la máquina nos arroje dos resultados como Montevideo y Lima al mismo tiempo. En todos los casos, solamente tendremos un dato o valor como salida. Bueno, esto es justamente lo que definimos en matemáticas como función. Una máquina de manera que tiene unos valores de entrada, unos valores de salida correspondientes y además cada entrada tendrá una única salida. Una manera en la que también podemos expresar dichos valores de entradas y salidas en el caso en que sea una función sería f de Colombia igual Bogotá. Esta notación me está indicando lo mismo que si tenemos la máquina. Ahora, ¿qué pasa si tratamos de colocar en la máquina algo diferente como Venus o hidrógeno? Pues bien, estaremos de acuerdo en que debido al funcionamiento de nuestra máquina no tiene mucho sentido tratar de pasar como entradas dichos elementos, pues no cumplen con la condición que habíamos generalizado previamente. No hay capital para Venus o hidrógeno, de manera que nuestra máquina funciona para algunos valores muy particulares. A estos datos que le podemos colocar en la entrada a nuestro artefacto los llamaremos el dominio, es decir, cuáles elementos tiene sentido colocar como entradas de manera que se pueda obtener un resultado válido. Dicho dominio dependerá de cómo hayamos diseñado nuestra máquina. Observemos estas dos situaciones y tratemos de decir si corresponden a funciones o no. Pausa el video y trate de mirar si cumple con las condiciones previamente mencionadas. Bien, para el caso 1, vemos que no se cumple la condición de función, pues para una entrada particular, por ejemplo, 25 años, vemos que tiene dos salidas diferentes, 60 kilogramos y 75 kilogramos. De manera que el peso de un grupo de personas no es una función de la edad. En el caso 2, por otro lado, sí se cumple la condición de función, ya que para cualquier tiempo determinado, como 30 minutos, 40 minutos o 60 minutos, tendremos un único valor correspondiente a la distancia que recorrió el bus. En este caso, decimos que la distancia es una función del tiempo. El tiempo es la entrada y la distancia es la salida. Y recuerden, expresar estos términos mediante la tabla es equivalente a tenerlos escritos de la siguiente manera. Pasemos a un ejemplo con números reales, que suele ser lo que se trabaja en una clase normalmente, aunque el concepto de función se aplica a muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Observemos lo que pasa ahora con esta máquina. Al pasar el 2, obtenemos como resultado 4. Al pasar el 5, obtenemos 10. Y al pasar el 7, obtendremos 14. Nuevamente, podremos generalizar. Para cualquier valor X que coloquemos en la entrada, obtendremos como valor de salida 2X. En este caso, cuando se empiezan a trabajar con números, se suele decir que se está trabajando con funciones de valor real. ¿Y cuál será el dominio de dicha función? Bueno, pues si pensamos con calma, podremos darnos cuenta que a cualquier número real le podemos hallar su doble. Y no solo eso, dicho valor de salida es único, de manera que estamos cumpliendo con nuestra definición de función. Y recuerden, esta máquina se podría representar simplemente por la expresión f de x igual 2x. Como dijimos, cualquier número real tendrá doble, así que se dice que el dominio son todos los números reales. Esto se puede escribir así: dominio de f o dom de f igual a r. Miremos esta otra máquina y veamos si podemos descubrir qué está realizando. Al ingresar 2 obtenemos 0.5. Al ingresar 10 obtenemos 0.1. Al ingresar 25 obtenemos 0.04. Bueno, aquí tal vez de inmediato no veamos cómo está funcionando nuestra máquina, pero con algo de calma y quizás otros valores de prueba más, veremos que al ingresar x se obtiene como resultado 1 partido por x. Y nuevamente, por cada entrada tenemos una única salida. Ahora, ¿y el dominio? ¿Todos los números se podrán colocar como entradas en esta máquina? Pues no.
Observemos que el 0 es un valor que no podemos colocar en esta máquina, puesto que no arrojará ningún valor de salida, pues 1 sobre 0 no tiene resultados dentro de los números reales. Preguntar en esta máquina por la salida del 0 es equivalente a preguntar en nuestro primer ejemplo la capital de hidrógeno. Simplemente no tiene sentido. De manera que el dominio de nuestra función son todos los números reales excepto el 0. Esto lo podríamos expresar como dom de f igual a r menos 0. Para finalizar, les quiero mostrar otra manera que suele ser común para representar estas funciones, estas máquinas. En muchas ocasiones es útil tener un apoyo visual de lo que numéricamente estamos escribiendo y tener un panorama global de todas las posibles parejas de números que se relacionan en una función. Para ello, dibujamos un plano en el cual el eje X representa los valores de entrada y el eje Y representa los valores de salida. De manera que si tengo la función f de x igual a 2x, haríamos lo siguiente. Tomamos algunos valores de prueba y los pasamos a través de nuestra función, por ejemplo los de aquí. Al ubicarlos en el plano haríamos lo siguiente. 2 era la entrada y 4 la salida. Así que ubicamos este punto de acá. Para la entrada 2.5 tenemos una salida de 5. Así que ubicamos este otro punto de acá. Y de manera similar los otros dos puntos de la tabla. Pero se dijo que el dominio son todos los reales, que son infinitos. Y yo elegí valores bastante arbitrarios. Si quisiera tener la gráfica completa, debería ubicar muchos, pero muchos más puntos. Si lo hacemos, podríamos observar algo como esto. Aún así, estarán de acuerdo en que por más valores que yo pueda elegir, me quedarán pendientes infinitos valores por ubicar. Observen aquí todos los datos en blancos que aún no he podido dibujar. Sin embargo, hay una tendencia que podemos identificar. Así que lo normal es que tracemos una línea que una todos los puntos que ya tenemos. Y dicha línea describe el dibujo de toda la función. Observen que si dentro del software de GeoGebra escribo la fórmula que describe la función, obtenemos justamente dicha línea. Lo que deseo que se comprenda cuando veamos algo como esto es que el software está dibujando todas las entradas y salidas posibles de dicha función y por eso aparece la línea. Siempre que veamos algo como esto, o esto, o esto, lo que en el fondo me están diciendo es la manera en que están actuando las diferentes máquinas, las diferentes funciones. Y a partir de ellas se pueden obtener gráficas muy interesantes que recuerden lo que me están mostrando es un panorama global con todas las entradas y salidas que tiene una función. Hasta el próximo video.